¿Qué tal amigos chamusqueros? Bienvenidos a una edición más de La Chamusca. Hoy tenemos noticias de la selección nacional. Iniciamos. Así termina Guatemala la Liga C. 4 partidos ganados, 25 goles a favor, 0 en contra y 12 puntos de 12 posibles. Como era de esperar, Guatemala logra ganar su grupo y ascender a la Liga B el próximo año, donde tendrá rivales más difíciles y de mejor nivel. El próximo año Guatemala se juega la clasificación al Mundial de Qatar 2022, de lo que hablaremos en el próximo video. Estén pendientes que hay mucha información. Y también tendrá la clasificación a Copa Oro 2021. Guatemala consiguió ascender de la Liga C a la Liga B, lo que le sirve para poder pelear un cupo en la Copa Oro 2021. La bicolor deberá jugar 2 series directas, partidos de ida y vuelta, en marzo y junio de 2020. En marzo, el azul y blanco se medirán a uno de los segundos lugares de los grupos de la Liga B. Estos son Guyana Francesa, Montserrat, Guyana o San Vicente y las Granadinas. De ganar esa llave, Guatemala deberá enfrentar a uno de los terceros lugares de los grupos de la Liga A en junio. Estos son Cuba, Bermuda, Trinidad y Tobago o Haití. La CONCACAF todavía no anuncia la fecha del sorteo que determinarán los emparejamientos. Marco Papa podría regresar a la selección nacional. El entrenador nacional, Amarini Villatoro, dejó las puertas abiertas de la selección nacional a Marco Pablo Papa, con quien espera contar ya que puede aportarle a la bicolor. El seleccionador dijo que el grupo de seleccionados le pidió permiso para mostrar la camiseta en apoyo a Marco Papa, y él accedió porque cree en el fútbol y en la solidaridad del gremio futbolístico. Es un buen jugador y una muy buena persona. Sabemos que todos cometemos errores. Si él quiere puede encumbrar su carrera y regresar más fuerte, igual que José El Moyo Contreras, explicó el entrenador nacional Amarini Villatoro. Amarini viajará en enero a Europa, donde tendrá 2 capacitaciones en Europa con 2 entrenadores de la élite mundial. La primera semana presenciará los entrenos del Leeds United, equipo que dirige Loco Bielsa en Inglaterra. Estará del 13 al 17 de enero. En la segunda semana asistirá del 20 al 24 de enero viendo los entrenos y la preparación de un partido del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Amarini dice que son 2 técnicos con los que se identifica y también busca algo que mejorar su metodología y su modelo de juego. Ahora vamos con lo malo de esta última jornada, y es que una supuesta aficionada saltó al campo para promocionar su canal de YouTube. Por eso lo de supuesta aficionada, ya que pareciera que lo único que quería era fama, y la bromita le puede salir cara a la FedeFut. La CONCACAF aún no ha dado respuesta, pero lo más probable será una sanción económica, desde $10,000 hasta $30,000. Lamentable que pase este tipo de situaciones en nuestro fútbol. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden reventar el botón de like y suscribirse, y sobre todo activar la campanita para no perderse ninguna noticia ni resumen de la selección nacional. Hasta la próxima, chamusqueros. Nuestra selección es grande, somos siempre los primeros. Hace tiempo batallamos, nos llevamos de las manos con la fe que ganaremos. No nos dejaremos vencer.